Vamos a probar, a ver si ahora sí nos escucha Sergio Chousa. Sergio, Hola Diego, buenos días para vos. ¿cómo estás? Bueno, antes que nada saber esto, ¿no? ¿Cómo ves vos la brecha que hay entre el paralelo y el oficial y qué incidencia crees que puede llegar a tener en las próximas semanas? Sí, la brecha es una variable relevante a mirar, sobre todo la evolución de la brecha, ¿no? Independientemente de los niveles, si eso se dispara, si se contiene o si se va reduciendo. Yo creo que lo que pasa con el dólar paralelo te diría, parecido a lo que pasa con algunos políticos, algunos partidos políticos, que tienen mucha relevancia, generan mucho ruido en la agenda de lo mediático, ¿no? En la agenda de lo público, pero después tal vez no tienen tanta representatividad en lo real que son las urnas, ¿no? Con el dólar pasa algo similar, con este dólar informal, que es una variable que obviamente cada vez que pega un saltito, como estuvo pasando en los últimos días, vuelve al tapete, ¿no? Vuelve a la discusión pública, porque claro, es una variable tal vez relevante en la formación de expectativas, pero tal vez después no influye tanto en otras variables macroeconómicas, ¿no? Como si influye el dólar oficial o como influyen los dólares financieros. Dicho esto, la verdad que vos cuando analizás la evolución del dólar paralelo, del blue, en el año, y mira, aumentó alrededor de 10 puntos por debajo de la inflación, con lo cual, si vos haces ese ajuste, el dólar este año se apreció, bajó su precio en términos reales, a pesar de que, claro, obviamente nos acercamos al umbral de los 200, y es un umbral psicológico, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve el año completo, no aumentó en demasía el dólar informal. Ahora, la pregunta, Sergio, es si esto se da por un clima preelectoral o porque la economía invita a que ocurra. ¿Cómo andás, Lucila? Mira, es, como ustedes mencionaban en la introducción, un mercado chico, opaco, con pocos operadores, con lo cual los movimientos es difícil pensar que ocurran por fuerzas convencionales de oferta y de demanda, como debería ocurrir en cualquier otro mercado de bienes o de servicios o mercado financiero que funcione bien. Uno tendería a pensar que los movimientos en este mercado chico se dan por factores de cobertura, por fenómenos especulativos vinculados a la incertidumbre, a la volatilidad de un momento que desde lo político es delicado, y también, no seamos inocentes, al hecho de que al haber pocos oferentes, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Muchas familias argentinas, muchos empresarios, sobre todo pymes, que tal vez tienen parte de su estructura de costos también operando en la informalidad, en estos días tienen un poco de miedo, tienen incertidumbre, bueno, cómo van a resultar las elecciones, qué va a pasar el día después, y entonces tal vez están dispuestos a pagar un precio que no tiene sustento, ¿no? Cuando pasa un poco, aquietan un poco las aguas, tal vez pasan 2 meses o 3 meses sin que hayan mayores movimientos, pero en los días donde hay más efervescencia es como que vuelve el tema al tapete y mucha gente se precipita a ir a comprar. Sergio, en la caída de la economía argentina el año pasado, en medio de la pandemia, fue de casi 10 puntos. Ahora, Matías Culfas lo decía ayer, cree que va a estar el crecimiento en torno al 9%, es decir, prácticamente ya se alcanzó lo que se perdió el año pasado. Uno ve reactivación en múltiples sectores de la economía. Y sin embargo, ¿por qué te parece que desde el sector empresario hay temor o desconfianza de lo que pueda llegar a pasar? Bueno, es importante este número que vos acercás, Diego, porque la verdad que había previsiones, pronósticos de algunos analistas, de algunas consultoras, no muy lejos, ¿no? Hace un par de meses, que marcaban que la economía argentina iba a recuperar niveles prepandemia en 2026, ¿no? Algunos incluso con refrendo de organismos internacionales. Bueno, muy probablemente en 2022 ya recuperemos niveles per cápita previos a la pandemia y superiores a 2019, ¿no? Desde lo cuantitativo es eso. Obviamente es una recuperación heterogénea, donde además lo que más falta apuntalar son los salarios y la recuperación del poder adquisitivo. Dicho esto, sí, yo creo que el clima de pesimismo en parte del empresariado se da por cierto desacople, cierto desanclaje en las expectativas, ¿no? Hay que trabajar mucho esto, ¿no? Dar certidumbre en términos de dónde va el rumbo económico, aquietar algunas aguas que tal vez tienen pánico, ¿no? Tienen un poco de
resquemores sobre cómo vas a seguir la evolución de la macro, si se va a producir una devaluación, si se puede volver a ingresar en una crisis, qué va a pasar con el Fondo Monetario. Bueno, hay que hablar mucho, necesitamos mucho diálogo institucional entre las autoridades de la política económica y los diferentes actores de la economía argentina para dar previsibilidad, ¿no? Porque hoy, desde lo real, desde lo concreto, desde la evolución de las variables macro, no hay a la vuelta de la esquina una crisis ni una tensión cambiaria que se pueda decantar en una devaluación. Con lo cual hay que parar la pelota, llevar tranquilidad y sobre todo apuntalar un 2022 que puede ser de un rebote muy significativo en términos macro y sería el primer año consecutivo con 2 años de crecimiento en una década. Tenemos que preservar eso y sobre todo anclar las expectativas, ¿no? que es complejo. Sergio, gracias por la entrevista. Un saludo. A ustedes.